te decía, hay una parte, ¿sí? Empieza con, nosotros usamos el texto de Vygotsky para plantear el pasaje de un núcleo temático a otro, ¿sí? En ese pasaje, veníamos de los procesos psicológicos superiores o el desarrollo cognitivo, ¿sí? En las primeras unidades, en esto que vimos de Piaget, de la psicología cognitiva, de Ausubel, ¿sí? Y les decía, bueno, ¿qué pasa con el enfoque sociohistórico, que es el enfoque de Vygotsky? Bueno, sucede que Vygotsky, el desarrollo intelectual, si se quiere, o el desarrollo cognitivo, tiene mucho que ver, muchísimo que ver, de hecho es lo mismo para él, que con el lenguaje, ¿sí? Por eso empezamos viendo todo lo que eran las distintas funciones y cómo caracteriza Vygotsky al lenguaje, y después, ¿sí? Después, él va a hablar del desarrollo del significado de la palabra, ¿sí? Les había situado ahí en un texto que les di, que era un texto, una especie de guía, ¿sí? Que funcionaba como guía. Ahí yo les había dicho, bueno, hay distintas funciones, ¿sí? En las distintas funciones que va situando Vygotsky del habla, tenemos distintas caracterizaciones del lenguaje que va haciendo, y a la vez que van siendo esas caracterizaciones cada vez más específicas, ¿sí? Bueno, no cada vez más específicas, ¿sí? Más específicas porque, bueno, como dice ahí en el texto, primero se trata de diferenciar a los animales del ser humano, ¿sí? Diferenciar cómo el ser humano, a través del uso de los signos, lo que hace es sustraerse del influjo directo del medio ambiente, ¿sí? No es un ser reaccionante, sino que es un ser que crea signos y que modifica el ambiente. Los animales lo modifican, pero dentro de lo que está pautado dentro de su especie, dentro de lo filogenético. O sea, ¿qué hacen? Lo que hacen es simplemente relacionarse con el entorno y reaccionar a los estímulos que el entorno les presenta, ¿sí? Pero los animales son pasivos con respecto al entorno, dependen del entorno para llevar a cabo, ¿sí?, sus acciones. ¿El ser humano qué hace? No, revierte eso, y entonces es él el que actúa sobre el entorno, ¿sí? Él se maneja a voluntad con respecto al entorno, no reacciona al entorno, sino que se maneja su propia voluntad, ¿sí? Cada vez un progreso hay en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores, el pensamiento y en el lenguaje, ¿no?, que son las funciones psicológicas superiores, que hacen que el hombre actúe sobre el mundo, que no sea pasivo, sino activo con respecto al mundo, ¿sí? Que cree su propio sistema de signos, que lo invente, ¿sí? Y que vaya modificando también desde el punto de vista fenomenológico, desde el punto de vista físico, va modificando la naturaleza del ser humano, ¿no? Va creando la cultura, va creando cosas que los animales no progresan, ¿sí? No cambian. Cada generación de animales hace lo mismo que la generación anterior. En cambio, el ser humano produce una modificación de la naturaleza que es acumulativa, ¿sí? O sea, se transmite a través del lenguaje los logros de las sociedades anteriores y vamos progresando, vamos evolucionando socialmente, histórico-socialmente vamos evolucionando. O sea, por darles un ejemplo, antes los hombres, ¿qué hacían? ¿Cómo hacían el hombre, digo, en general, la especie humana? ¿Cómo hacía el fuego? Bueno, unas ramitas, que esto que el otro, y hacía el fuego ahí. Pero ahora, ¿qué tenemos? Y tenemos la estufa, tenemos el horno, tenemos los aparatos tecnológicos que son producto del desarrollo histórico-social del ser humano. Digo, es un ejemplo de cómo nosotros actuamos sobre la naturaleza, ¿sí? Vamos evolucionando, vamos teniendo cada vez mayores logros. Pero eso es gracias, dice Vygotsky le da más importancia todavía que Marx, es gracias al desarrollo del lenguaje. Entonces, el desarrollo del lenguaje lo que nos va a marcar es también el desarrollo de un ser humano. Contemplando a ver cómo sucede esto del desarrollo del lenguaje en un niño, ¿sí?, mientras va progresando, mientras se va desarrollando,
porque podemos contemplar también el desarrollo de sus capacidades cognitivas. ¿Sí? Yo les decía, bueno, está en juego estas funciones del lenguaje antes, ¿no? Que no solo se tiene que ver con esta diferencia con los animales, sino también con la diferenciación entre una función que sirve socialmente, para el contacto social, de una función, ¿sí?, que sirve no solo, digo, que es esta función, digamos, que dice Vygotsky, que caracteriza como función social del habla y función individual del habla. ¿Sí? La función social, sí, para el contacto social del lenguaje, ¿sí? El lenguaje emotivo, la función fática del lenguaje, que él dice ahí, ¿no?, que sirve para mantener el contacto con otro. En esas funciones no importa tanto el comunicar ideas, sino más bien el lograr el contacto con el otro. ¿Sí? Ya desde el punto de vista individual, es necesario otra diferenciación, que es la diferenciación entre la parte comunicativa y la parte intelectual del habla. La parte comunicativa es la parte que yo les decía que tiene que ver con comunicarle al otro. ¿Pero qué le comunicas al otro? Ideas. De un nivel de complejidad cada vez más abstracto o mayor. Un nivel de complejidad mayor. ¿Sí? Por ejemplo, yo ahora estoy tratando de, no es lo mismo, no tiene el mismo nivel de complejidad transmitir a un niño, no hagas eso, que es de orden imperativo, está en una orden, ¿sí?, al niño, que es transmitir un concepto científico. ¿Sí? Nada que... O decirle a nene, eso se llama tutú, auto, que hablar de la descontextualización del lenguaje. ¿Sí? Se dan cuenta que hay un nivel de abstracción que es totalmente distinto de una cosa a la otra. Y en ambos utilizamos lenguaje, sí, está bien, pero lo utilizamos de una forma diferente. ¿Sí? En uno está mucho más incrementado, digamos, o es de mayor importancia, digamos, una función que es de carácter intelectual, ¿sí?, que sirve para pensar cosas, para crear, producir generalizaciones. ¿Sí? Cuando digo, bueno, termino la frase, para producir generalizaciones, para producir pensamiento abstracto, que en el otro caso, ¿sí?, que se trata de simplemente dirigir la conducta de un niño, pero es más comunicativa la función esa que intelectual. ¿Sí? Cuando se habla de lo intelectual, se habla de esto, de la complejidad que tiene el lenguaje, de la abstracción, de las generalizaciones que se logran con el lenguaje. ¿Sí? Digo, y para entender esto que estoy planteando, es necesario recurrir a la otra función que va a plantear Vygotsky, que es la última y que es la más específica, la más compleja de entender, que es esta que plantea la diferencia entre una función indicativa, ¿sí?, digamos, plantea un continuo entre el lenguaje usado de forma indicativa al lenguaje usado de forma simbólica. ¿Sí? El lenguaje usado de forma indicativa depende del contexto. Eso es lo que yo les ponía en el resumen. ¿Qué significa que depende del... Bueno, lo vimos a esto, digo, depende del contexto significa que para el uso indicativo del lenguaje necesito del referente en el contexto, de que el referente esté presente en el contexto. Les doy un ejemplo de esto. Si un adulto le dice a un nene, eso es un auto, señala, eso es un auto, no solo está haciendo uso del lenguaje como signo, sino que además está haciendo uso de ¿qué? Del contexto. ¿Qué es el contexto físico? Que esté el auto, del objeto. ¿Sí?
Entonces, para indicarle a un niño, eso es un auto, ¿sí? Necesito del auto como objeto, del referente, va a decir Vygotsky. El desarrollo de lo que es el significado, ¿sí? de la palabra, de cómo se va desarrollando el significado de la palabra, cómo en los niños, en cualquier ser humano, la palabra cobra distintos significados. A diferencia, va a decir Vygotsky, de otros autores, por ejemplo Stern, que cree que cuando un niño en un contexto interpsicológico desarrolla el significado de una palabra, comprende el significado de una palabra, Vygotsky dice, eso no es el final del desarrollo del significado de la palabra, de la comprensión, sino que es el comienzo. Es el comienzo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, y esto volviendo a cuestiones anteriores de Vygotsky, y que, bueno, retomamos alguna cuestión de primer año, si se quiere, Vygotsky plantea que existen dos planos del desarrollo de los procesos psicológicos superiores y de la actividad humana en general. Hay dos planos. Un plano que él llama interpsicológico, que es en relación con otro, ¿sí? Por eso la comunicación, por ejemplo, es un plano interpsicológico, es con otro y con otros. Está ese plano y está el otro plano, que es el plano intrapsicológico. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Adentro de la cabecita del gato. ¿Sí? Es más, la zona de desarrollo próximo, que es un concepto que la educación utiliza muchísimo, para pensar el desarrollo de los procesos cognitivos, el desarrollo de los procesos psicológicos en general, o el aprendizaje, el andamiaje, no sé, un montón de cuestiones que tienen que ver con la transmisión, tiene que ver con estos dos planos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el aprendizaje se produce, dice Vygotsky, en la zona, ¿sí? Y entre, con otros, se produce el aprendizaje, ¿sí? Se aprende con otros, ¿sí? Pero a la vez se tiene que producir primero un andamiaje, o sea, es con ayuda de otro, pero después eso, en la zona, para llegar al punto en donde el niño adquiere esos conocimientos, si se quiere, conocimientos o cualquier proceso psicológico que quieran, para lograr el desarrollo de ese proceso psicológico, para pasar del momento en que el niño necesita ayuda a que lo puede hacer solo, eso se llama interiorización. ¿Sí? ¿Y por qué es interiorización? Y es interiorización de algo que está en un plano interpsicológico primero y después pasa al plano intrapsicológico. O sea, primero lo hago con otros, a eso, lo interiorizo y después lo puedo hacer solo. ¿Entiendes? ¿Eso? Sí. O sea que la zona de desarrollo próximo podríamos decir que es la zona de interiorización. Sí, lo que se produce en la zona de desarrollo próximo es una interiorización. Bien. Internalización, interiorización, lo van a encontrar con esos dos términos. Algunos autores de interiorización, otros de internalización. Pero se trata de... Me quedó una duda. Dale, Augusto. Cuando dijiste eso del fin, del inicio, no entendí. ¿Del fin del inicio de las eras o de...? No, del significado de la palabra, de la comprensión. Bien. Que Vygotsky dice que es, pero no entendí ahí. Bueno. Eso me quedó en dudas y en el texto también. Está bien que me preguntes. Pensá en un niño, o sea, lo que yo dije es esto. Hay ciertos autores que piensan que cuando alguien entiende el significado de una palabra, ¿sí? Eso significa que ya comprendió acabadamente lo que esa palabra significa.
¿sí? Piensen en un niño, ¿no? Piensen en un niño, esto tiene que ver, también lo podemos tomar desde Piaget y de los distintos esquemas que tiene un niño para la construcción del mundo, o para entender el mundo. Pero les doy este ejemplo. Piensen en el niño este que yo le digo, bueno, eso es un auto, ¿no? Y le señalo, eso es un auto. Ese significado de la palabra auto, ¿sí? En este uso indicativo del lenguaje, ¿qué me dice? ¿Qué información me brinda? Simplemente la información de que la palabra auto, tú, o lo que sea, ¿sí? Tu auto, significa ¿qué? Significa ese objeto. Y no me brinda ninguna otra información. ¿Eso es cuando habla de complejos? No, todavía, eso no. Ah. Tiene que ver con esto, tiene que ver con esto. Bien. Lo que pasa es que los complejos lo que muestran es cómo se va desarrollando, ¿sí? La generalización o la descontextualización del lenguaje. Muestra eso, los complejos, así como las distintas etapas, lo que muestran son distintos momentos de la descontextualización del lenguaje, ¿sí? O del habla. O sea, lo que muestran es el pasaje, déjame que termine este ejemplo y vas a entender a qué me refiero. Sí, no, pensé que era esto, por eso te preguntaba. No, no es esto, no es esto. Bien, bien. El significado, lo que me aporta como significado es simplemente el referente, ¿sí? Es que yo digo auto, el nene, piensa en un nene, ¿cómo piensa, no? Dice, el nene le enseñás que eso del mundo, ese objeto del mundo se llama auto. Y nada más, no le dan, o sea, solo la información o el significado que el niño tiene para la palabra auto es ese objeto. Sin embargo, nosotros, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué significado tiene auto? ¿Qué me dicen? En el sentido común de lo que ustedes pueden plantear. Es medio de transporte, tiene 4 ruedas. 4 ruedas, sí. Tiene 4 ruedas, ¿qué más? Se transporta. Se transporta, bien. Bueno, eso que ustedes están diciendo son significados de la palabra auto. ¿Sí? Y que brindan cierta información, ¿sí? Sobre ese objeto del mundo. ¿Sí? O sea que incluso brindan categorizaciones, porque cuando ustedes dicen auto, no es ese auto, es auto en general. Claro, en general. Es una generalización. Es más, por ejemplo, en la camioneta también se pueden decir auto. Bueno. ¿Cómo no te entendí, Juli? Claro, porque usted dice que auto es auto para el niño, pero capaz que para el niño una camioneta también es un auto. Si vos decís es un medio de transporte, y también puede ser un tren. Claro. Entrar dentro de esa categoría. Eso sí tiene que ver con esto que vos me preguntás, ¿no? Está bien. Perfecto. O sea que cuando, perdón, sí. Cuando hablan de, por ejemplo, el niño que ve ese auto y dice, bueno, el auto es eso, o sea, el referente, Sí. ¿sería el nivel de compilaciones no organizadas? No. Sí. Porque si esto es complejo, los pensamientos complejos, lo que estamos estableciendo ahora, el anterior sería el otro. Sí, compilaciones no organizadas, sí, está bien. Bueno. Sí, o también el pensamiento complejo, también puede ser. También puede ser, porque no hay una categoría establecida bien. Sí, no hay firmeza en la designación de esa categoría. Esa categoría no está armada del todo. Porque piensen que en esos ejemplos o hasta le forma el concepto.
Falta el concepto, no es claro el concepto. Fíjense que es una fila, sigue con una característica, pero después toma una característica de eso y le sigue agregando elementos que no tienen que ver con el criterio o la categoría que estaba usando hasta ese momento. ¿Sí? O sea, le presentamos una figura, en el experimento, no sé si recuerdan el experimento, que agarran y le ponen distintas figuras, así como con los niños de Piaget, en el experimento que hiciste, Luli, y les presentan una serie de figuras así geométricas, y le dan vuelta a una y le muestran que tiene una palabra. La palabra no tiene sentido. Lo que quieren ver, a ver, es cómo categoriza el niño. ¿Sí? Entonces, supongan que le da un triángulo amarillo, grande. Un triángulo amarillo grande. O, bueno, y entonces el niño puede pensar, si yo les doy una... Ustedes no conocen la palabra. No la conocen la palabra. ¿Sí? No van a decir, me estás cagando. No, van a decir... No la conocen y dicen, es un criterio esa palabra. ¿Sí? Como quien dijera bloques rojos, o bloques triangulares, o bloques, no sé, cilíndricos, no sé. ¿Sí? El nene no sabe, supone que eso es una categoría, entonces están como adivinando cuál es el significado de esa palabra. ¿Sí? Entonces lo que prueban los investigadores es saber cuál es el desarrollo a nivel de generalización que tiene un niño de las palabras. ¿Sí? Entonces el nene agarra y mira y dice, Moore, ¿viste que es el ejemplo que dice Moore? Bueno, Moore significa, veo el bloque y ¿qué significa? Y debe significar triángulos. Bueno, los nenes, ¿sí? Los nenes que están en el periodo de complejos, lo que hacen es, empiezan, dicen, bueno, significa triángulo, bárbaro. Ponen triángulos, agarran todas las figuras y las van poniendo, las que son triángulos, y después, en la última figura no hay más triángulos, bueno, la última figura es amarilla, y bueno, le añado bloques amarillos, ¿entiendes? Y pone los otros bloques amarillos. Pierde la categoría. Se deja llevar más por la percepción que por la idea. ¿Entiendes? Y entonces los organiza, pero más en base a la percepción que a la idea. En este caso, se deja tomar por la característica amarilla del último bloque que puso y continúa poniendo bloques amarillos. Y se olvida de que la categoría que él tenía para usar era triángulo. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí. Sí, ese ejemplo lo daba. Ese es el ejemplo que tiene. Sí. A ver, es como un experimento en donde se muestra que el grado de descontextualización que hay en el lenguaje. ¿Con qué propósito se basa el experimento? Es con ese propósito, con el propósito de ver cuál es el grado de desarrollo, ¿sí?, de la descontextualización del lenguaje. Por eso les digo, o sea, el grado máximo de desarrollo, de descontextualización del lenguaje son los conceptos científicos. Los conceptos científicos no dependen de ningún tipo de contexto. Ni de un contexto lingüístico, ni de un contexto material. ¿Sí? Es el grado sumo de descontextualización. Pero un nivel medio de contextualización son las categorías que nosotros armamos espontáneamente desde la vida cotidiana. Categorías que implican generalización. Por ejemplo, perro, auto, mueble, etc. ¿Sí? Son generalizaciones. ¿Sí? Porque tienen una definición. O sea, vos decís, me voy a comprar un mueble. No es que te vas a comprar ese mueble o ese otro. Vos tenés la idea de mueble, en general. O me voy a comprar unas sillas. Bueno, me voy a comprar unas sillas. Pueden ser cualquiera de las sillas que se muestren en los distintos locales. El concepto de silla, depende cómo lo definas,
Bueno, es la generalización esa. Los niños al comienzo parece que hicieran generalizaciones, pero no las tienen tanto. ¿Sí? Eso es lo que se muestra en el experimento. ¿Sí? Lo que pasa es que para mí... Sí. Sí, perdón. No, viste que es algo como un ejemplo. Se me ocurre, no sé, la palabra mamá, por ejemplo. Sí, a ver, ¿qué tema? ¿Qué palabra? Claro, ahí tampoco lo van a conceptualizar porque van a decir, mamá, la van a señalar la madre, y es una sola. No, pero mamá puede ser la mamá del vecino. Sí, pero vos le decís mamá y te dicen, te la señalan, porque no tienen otra. No, pero bien, pero depende, puede adquirir generalización, porque el concepto de mamá, si vos lo definís como el ser madre, lo podés ubicar bien en el Día de la Madre a eso, ¿no? Que se saluda a todas las madres, no saluda a, ¿no? Porque esta otra es madre, la otra es madre, la otra es madre, qué sé yo. ¿Sí? Ah, bueno. Lo que vos estás planteando es un uso no generalizado, sino un uso particular, en el sentido de decir mamá. Mamá es mamá. Bueno. Mamá, o la, qué sé yo, no sé, digo. Pero si vos vas al concepto de madre, bueno, te encontrarás con distintos conceptos. El concepto biológico de madre, el concepto social de madre, el concepto, no sé. Sí. Me parece que... Sí, yo entiendo que vos decís, bueno, mamá. Mamá es para cada persona, no sé, una mamá. La madre que fue mamá. Claro, pero yo me baso más que nada en el pensamiento del niño, porque el niño te va a contestar eso. Supongo, yo no sé. Claro, está bien, entiendo. Vos le decís, claro, mamá, el concepto de mamá, pero no sé, si vos le preguntás, ¿qué es una mamá? Porque no es decir qué es mamá, porque mamá es casi como decir un referente, tenemos el referente mamá hay una, ella. Pero si vos le decís, ¿qué es una mamá? Le preguntás, ¿qué es una mamá? Bueno, ahí el niño, no sé, tendrá que pensar, verás, a ver si presenta, qué grado de generalización tiene del concepto mamá. Porque si no, el quilombo que sería, el otro va y le dice mamá, no, pero mamá es mamá mía nada más, la única que se llama mamá es mía. Debe haber una etapa, ¿no? En donde los niños se dan cuenta de que otros también tienen otras madres, que mamás son otras también, además de la suya, ¿no? Sí, porque a veces dicen tía y tampoco saben qué significan, por ejemplo. Y por ahí tía la identifican con la tía de él, pero un nivel de generalización implicaría pensar que hay tías. Que hay tía significa, es una relación de parentesco, nada más, tía. ¿Entienden? Claro. Sería la generalización del concepto. Es una relación de parentesco, tía. Bueno. Te la complico. No, está re bien que preguntes. No. Pero ahí es donde vos tenés que ver, o sea, cuando los nenes no entienden es porque todavía no tienen el nivel de generalizaciones del significado de la palabra. ¿Sí? Claro. Está bien, está bárbaro. Vos podés ir midiendo. A ver, igual después vamos a ver, o sea, no es lo mismo cualquier palabra. Una palabra tan cercana al afecto como tía, mamá o cosas así. No, sí, obvio, se me ocurrió por eso. El significado de eso que a la palabra esclavo. Claro. Ahí ya entra en juego lo afectivo. No, hasta acá Vygotsky no se dedicó a tratar de entender eso. Se lo dejó a Freud, a eso.
Pero bueno, digo, ese es el grado de generalización. Y se puede ir desde conceptos de grado de generalización. Lo menos generalizable es esto, es la función indicativa del lenguaje, porque necesita de eso que esté ahí presente, ¿sí? Ese es el menor grado de generalización. El mayor grado de generalización son los conceptos científicos. Y entre medio tenemos todo el lenguaje, desde el lenguaje coloquial común hasta el lenguaje que ya se empieza a hablar de conceptos generales, no sé, de distintas ciencias, o bueno, hasta más, bueno, por ejemplo, el concepto de masa, de la física, que no depende en nada de los elementos, es un concepto, es una fórmula. Fíjense el nivel de abstracción, ¿no? Un nivel de abstracción enorme, porque no refiere. Nosotros hablamos de ser humano, por ejemplo, en ciencias sociales. ¿Y qué es el ser humano? ¿Y a quién abarca? ¿Quién es ser humano? Y cada uno que cumpla con esta condición es ser humano. Y eso es el nivel de generalización. Pero lo necesitamos para la comunicación, el nivel de generalización nosotros, constantemente. El nivel de generalización para comunicarnos. El otro día vi a una bandada de pájaros. Ah, ¿cuáles eran? No, ¿cuáles eran? No, era una bandada de pájaros. Bueno, por ahí podemos pensar, el hombre viene y hace clasificaciones. Bueno, ¿de qué tipo eran? ¿Qué pájaros eran? ¿No? También. Pero no es que era ese pájaro, no. Grupo de las golondrinas, qué sé yo, no sé. ¿Sí? Bueno, entonces hay como distintos tipos de desarrollo de la generalización y la descontextualización del lenguaje en el niño. Esas son las etapas que plantea Vygotsky, ¿no? Fernando, perdóname, cuando habla de pseudoconceptos... Bien, el pseudoconcepto, el niño arma la categoría, ¿sí? Dice, bueno, los triángulos, en este ejemplo que te decía, los triángulos, y pone todas las figuras triangulares. El examinador agarra, le da vuelta una de las figuras, ¿sí? Y le dice, le muestra que hay otra palabra, que no es la palabra triángulo, ¿sí? O esa palabra sin sentido, en realidad. Le muestra que es otra palabra. En los pseudoconceptos, ¿qué hacen los chicos? Agarran esa figura y la apartan. Suponete que vos clasificaste un montón de triángulos altos de distintos colores, perdón, grandes, chicos, de distintos colores, pero triángulos. Y a vos te dicen, te dan vuelta eso y no dice triángulo. No es bueno el ejemplo. Suponés que vos que ese concepto significa triángulo, ¿sí? Esa palabra que desconocés, porque no dice triángulo, dice, te lo ponés, le vas a otro país, ¿no? Y te dan vuelta y dice, te ponen una palabra que vos no entendés, ¿sí? Vos suponés, mirando esa primera figura que te dijeron, que eran triángulos, la categoría era triángulo. Y el examinador da vuelta otro de esos elementos que vos clasificaste como triángulo, y tiene otra palabra abajo. Eso quiere decir que la clasificación que vos hiciste de acuerdo al criterio triángulo está mal. No es el criterio triángulo. Bueno, los niños que utilizan pseudoconceptos, cuando el examinador le muestra que su criterio no era correcto, apartan esa pieza, pero dejan todas las otras. ¿Qué te está diciendo eso? Si a vos te dicen, no es el criterio triángulo, y vos clasificaste y metiste todos triángulos, ¿qué haces? Corrés, sacás todo y armás de vuelta. Pensás, no era la palabra triángulo, era la palabra amarillo, o era la palabra grande. ¿Entienden?
pero corres, sacás toda la clasificación que hiciste. La anulás. En cambio, estos niños, ahí, en esa prueba que se les hace, lo que te das cuenta es que todavía, ¿sí?, no tienen esa categoría armada. Si la tuvieran, se darían cuenta que tienen que desarmarla toda, esa categoría. ¿Sí? Esa es como una prueba que les hacen para saber si está adquirido o no la categoría o el concepto. ¿Sí? Eso es. Todavía no está armada la categoría. ¿Sí? Todavía, es esto que les decía al comienzo, todavía las percepciones, el mundo de las cosas, ¿sí?, siguen teniendo tanta influencia que tienen más influencia que el signo. ¿Sí? Tienen más influencia que el signo porque me baso en las características